En nuestro espacio semanal que le dedicamos a economía, hoy vamos a hablar de formas invisibles de violencia. Y uno automáticamente se pregunta qué tiene que ver esto con los números. Bueno, se lo vamos a preguntar a Fernanda Pagura, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Las formas invisibles de violencia. Sí, precisamente, bueno, esta expresión viene a traernos esta necesidad de empezar a mirar aquello que no fuimos capaces de ver a lo largo de la historia o en nuestras propias vidas actualmente, ¿no? La idea de las formas son aquello que se manifiesta, lo invisible, aquello que no solemos ver. Y en el caso de violencia contra las mujeres en particular, que es de lo que estamos hablando, estamos haciendo referencia a esas formas, la ley va a decir tipos de violencia, que quedan como encubiertas, ¿no? Encubiertas detrás de otras violencias que son las que primero somos capaces de ver, en el mejor de los casos, como la violencia física, la violencia psicológica. En este caso estamos hablando de la violencia económica y patrimonial, que suele quedar como por debajo, soslayada, ¿no? Soslayada. Y cuando empezamos a analizar las situaciones de violencia de género, es uno de los tipos de violencia que sigue funcionando en paralelo, porque hay que pensarlo en forma integral, la violencia de género, ¿no? De cómo construye bueno, estas tramas, decimos telarañas de sometimiento y dominación, donde lo económico y lo patrimonial entran a jugar también. Dame un ejemplo. O sea, vos no salgas a trabajar, quédate en casa a cuidar a los chicos. Por ejemplo, con eso precisamente ahí tenemos lo que llamamos una categoría teórica que es la división sexual del trabajo, pero que tiene que ver con qué hacemos mujeres y varones y eso qué impacto tiene en nuestras vidas, ¿no? Qué hacemos en torno a la vida cotidiana, en términos de nuestras casas, nuestro trabajo remunerado, y entonces vamos a ir a un ejemplo concreto. Suponte que una mujer que trabaja como docente de 8 a 12 de la mañana vuelve a su casa, busca a las niñas y los niños de la escuela y ahí empieza su otra actividad, ¿no? Que hasta hace no tanto le llamábamos eso, aquello que hacen las mujeres dentro de la casa. Pero en realidad cuando volvemos a mirar el mundo desde los estudios de género, ahí empieza a aparecer un trabajo no visibilizado, no reconocido, y ese trabajo que lleva mucho tiempo, mucha energía psíquica, mucho esfuerzo físico, a la tardecita, noche, quizás llega su pareja masculina y dice: yo me voy a mirar televisión porque la verdad trabajé un montón, en cambio vos trabajaste solo 4 horas a la mañana, ¿sí? Y entonces una mujer dice: caramba, ¿y yo qué hice todo el día? En realidad ahí hay un cúmulo de trabajo que llamamos no remunerado y que a nivel de lo social se ha dividido en función de territorios femeninos y masculinos y que está sobre las espaldas de las mujeres. Eso es muy difícil de ver porque lo hemos naturalizado de tal forma que nos olvidamos de mirarlo como trabajo, ¿sí? Es trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que es absolutamente necesario para el bienestar de niños, niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, o sea, todas las personas que necesitan cuidado y también para la sostenibilidad de la vida. Pero resulta que está distribuido de forma inequitativa. Esa es otra forma de violencia, porque ahí también hay una apropiación, ¿sí?, del tiempo de las mujeres. Las mujeres, decimos, somos pobres de tiempo para el ocio, pobres de tiempo para las tareas recreativas, para bueno, encontrarte con una amiga, o sea, para hacer aquello que, bueno, para los varones es mucho más sencillo hacer. ¿Y eso está encuadrado dentro de la violencia económica o patrimonial, o es lo mismo? Básicamente dentro de la violencia económica, porque hay ahí un uso del tiempo, ¿sí? Hay un tiempo que se está dedicando a actividades que si tenemos que salirla a comprar al mercado, claro, claramente tiene un valor que no está siendo pago ni reconocido hacia esas mujeres. Pero cuando vamos mirando en las historias de las mujeres, también va a tener un impacto en el patrimonio. Porque hay un varón que va a trabajar en el ámbito remunerado el doble de tiempo y va a hacer una acumulación patrimonial, o sea, va a acumular más o bienes o dinero, ¿sí?, que esa mujer que solamente trabaja 4 horas fuera de su casa. Por lo tanto, está muy relacionada la violencia económica, que tiene que ver con el manejo del dinero y que ahí
también vemos cómo se manifiesta, cómo se expresa a través de ciertos indicadores, la violencia patrimonial y también la división sexual del trabajo. La dependencia económica es una forma de violencia oculta, digamos. La dependencia económica lo que impide es la autonomía de esa persona, de esta mujer, ¿sí? Y es precisamente uno de los primeros indicadores de violencia, el hecho de obligar a una mujer a que deje su trabajo, no permitir que trabaje, ¿sí? Es una forma, es una manifestación de que ahí hay un vínculo violento, porque generar una dependencia económica de ese varón hace que esa mujer no pueda subsistir sin estar con ese varón, ¿sí? Por lo tanto, la violencia económica se manifiesta precisamente en esto de obligar a dejar un trabajo, prohibir trabajar o manejar el dinero que gana esa mujer. Pues sabes que el otro día presentábamos una nota de una asociación que se dedica justamente a contener a mujeres en situaciones de violencia de género, situaciones delicadas. Y ellas estaban entregando un certificado de capacitación y decíamos la importancia que tiene enseñarles oficios, pero sobre todo que logren independencia económica, porque una mujer en una situación de violencia o una situación delicada se va de la casa. Ajá. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde y de qué vive? Y ese es uno de los grandes problemas de la violencia doméstica, ¿no? Claro, la violencia sí contra las mujeres requiere sí de este sometimiento económico en términos de dependencia económica de alguien. Pero también haces alusión en tu intervención a que empieza a jugar lo patrimonial. ¿Dónde se va? Y ahí es donde también hay que estar atentos y atentas, ¿no? ¿Qué pasa con el patrimonio? Es decir, los bienes de esa mujer. Bienes que pueden ser generados a partir de esa vida conyugal y que muchas veces esa mujer o no sabe que existen, muchas veces se hacen incluso compras, ¿sí? A nombre de otra persona y se utilizan argumentos al estilo, no, mira, mejor vamos a ponerlo a nombre de mi papá porque así el AFIP entonces pago menos. Pero es una trampa, porque va quedando fuera del circuito del patrimonio conyugal, ¿sí? Entonces, estas acciones o vender, ¿sí?, patrimonio de esa mujer, una propiedad, sin su consentimiento. Y aquí ponemos entre comillas, porque cuando hay una relación de sometimiento, de violencia, el consentimiento es una falacia. El consentimiento lo podemos dar únicamente cuando tenemos la plena libertad para poder darlo, ¿sí? Cosa que muchas veces no ocurre. No ocurre, sí. Esa plena libertad. Fernanda, no quiero que me quede pendiente el tema de... Ustedes organizaron unas charlas, porque a partir de esto, tal vez muchas mujeres dicen... ¿Cómo? Perdón, y se le enciende un semáforo amarillo y dice, yo quisiera escuchar un poquito más sobre esto, porque... Escuché algo que roza en algo que a mí me pasa. Bueno, ¿ustedes organizaron algo de esto? Sí, efectivamente, la Defensoría del Pueblo y la Facultad de Ciencias Económicas se articularon para trabajar diferentes temáticas que la Defensoría estaba observando con cierta regularidad y que, bueno, convocó también a mi facultad para que podamos reflexionar, entendiendo que en nuestra facultad, bueno, tenemos nichos de trabajo, de investigaciones asociados a esos temas. Uno es precisamente ¿sí? La violencia de género en estas dimensiones de lo económico, lo patrimonial y lo que llamamos la división sexual en el ámbito doméstico. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo se inscriben? ¿Cuándo son? Bien, empieza la semana que viene, martes 26 de septiembre. Invitamos a todas las personas porque es abierto a todo el público. Va a ser se va a pasar a través de una llamada, o sea, a través de un Zoom. Pueden hacer la inscripción a través de las redes de la Facultad de Ciencias Económicas y también de la Defensoría del Pueblo. La última que te pido, muy breve, pero me parece útil. Hay, digámoslo así, luces amarillas, un semáforo con luces amarillas que una mujer tendría que prestar atención y que podamos serle útil en 30 segundos con respecto a la violencia, digamos, no manifiesta o la violencia oculta económica. ¿Hay tips que una mujer debería tener en cuenta? Sí, la primera es la insistencia a dejar de trabajar. ¿Viste ese trabajito que tenés? La verdad que no aporta tanto y es mejor que estés acá en casa con los chicos. Esas expresiones que asumen diferentes frases es un indicador de que, ojo, ¿qué está pasando acá?
Y la otra también, que estaría bueno para poder pensarlo, y ahí dejamos a quienes estén viendo, bueno, un ejercicio para hacer en pareja. Otro indicador, cuando hablamos de la división sexual del trabajo, es decir, bueno, a ver, ¿cómo está distribuido nuestro tiempo, ¿no?, en la pareja, en una tarea que es de corresponsabilidad en la crianza, por ejemplo, de niños y niñas? Entonces invitamos a que escriban, ¿sí? Escriban cada uno y cada una todas y aquellas acciones que llevan a cabo en el día. Dos columnas, una para cada uno, y vamos anotando. Exacto, pero todas, o sea, ¿cuánto tiempo lleva no solo el lavado de ropa, colgarla, descolgarla, guardarla, sino también cuánto tiempo lleva buscar y traer las niñas y los niños de la escuela? ¿Cuánto tiempo lleva organizar un cumpleaños? ¿Cuánto tiempo lleva darle de comer a las mascotas? ¿Quién hace o quién se ocupa de sacar los piojos de las cabezas de los niños y las niñas? ¿Cuánto tiempo lleva eso? Bueno, cuando empecemos a sumar todas y cada una de esas actividades, sentarse esa pareja y ver cómo está distribuido ese tiempo. Acabas de hacer un aporte formidable a muchas parejas. Ojalá que sea así para poder cambiar, ¿no?, las formas de la distribución del uso del tiempo, que realmente las mujeres estamos ocupando mucho de nuestro tiempo en tareas que tienen que ser de corresponsabilidad. Fernanda, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy amable. Seguimos.